Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a iniciar el tema el día de hoy y vamos a iniciar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, esta noche te pedimos tu dirección para poder estudiar este tema de la lluvia tardía. Dirige, Señor, este estudio y que sea para bendición de mis hermanos. Perdona nuestros pecados y límpianos, Señor, de todo mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar hoy con la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? Tenemos ese concepto siempre como cristianos adventistas del séptimo día de que esperamos la lluvia tardía. Bien, vamos a estudiar entonces un poco sobre este tema. En el libro La fe por la cual vivo, escrito por la señora White en la página 336, párrafo 2, dice acerca de la lluvia tardía. En el oriente, la lluvia temprana cae en la época de la siembra. Es necesario para que germine la semilla. Interesante, la lluvia temprana es necesario para la siembra, época de la siembra. Es necesario para que germine o brote la semilla. Su influencia fertilizadora brota la tierna plantita. En cambio, la lluvia tardía, que cae cerca del fin de la estación, madura el grano y lo prepara para la siega. Interesante. La lluvia tardía, su función es madurar el grano y prepararlo para la cosecha. El Señor emplea este fenómeno de la naturaleza para representar la obra del Espíritu Santo. Tremendo. Entonces, la lluvia tardía es la forma de presentar la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Sigamos. Vamos a leer este libro que ya muchas veces le hemos leído, del pastor Fernando Chay, un libro muy antiguo, del año 1967 es este libro, llamado Preparación para la crisis final. Bien, ahí dejo un breve resumen del autor y de sus libros que ha escrito. Vamos a leer entonces qué nos dice el pastor Fernando Chay respecto a la lluvia tardía. Muy bien. El Espíritu Santo es la mayor bendición que un hijo de Dios o la iglesia pueda recibir. Muy bonito, ¿verdad? El Espíritu Santo es el mayor bendición o el don más bonito que puede recibir la iglesia o un hijo de Dios. En su estela vienen todas las demás bendiciones espirituales. Constituye la tercera persona y es el representante personal de Dios, Dios Padre y de Cristo, el Señor Jesús. El Espíritu Santo es el poder que obra en el corazón para enternecerlo y mostrarle su necesidad. Sin el Espíritu Santo, no se, perdón, no se convertiría una sola alma. Algunas de las funciones del Espíritu Santo son las siguientes. Uno, convencer de pecado, de justicia y de juicio, produciendo arrepentimiento en el corazón. Juan 16:8. Dos, dirigir la mente en el estudio de la palabra de Dios, guiándola a toda la verdad. Juan 14:26 y Juan 16:13. Tres, recordar las verdades o los pasajes bíblicos ya estudiados en momentos de necesidad o emergencia. Juan 14:26, Marcos 13:11. Cuatro, interceder por nosotros ante el Padre cuando oramos, interpretando y perfeccionando nuestras súplicas. Romanos 8:26. 5. Darnos el testimonio o la seguridad interna de que somos hijos de Dios.
Romanos 8:16. 6. Habilitar a los hijos de Dios a proclamar con éxito y con poder el Evangelio. Interesante, ¿verdad? Interesante. Hechos 1:8. Si bien en todos los tiempos el Espíritu Santo ha estado obrando en nuestro beneficio, el Señor registró en su palabra promesas especiales de un derramamiento abundante y extraordinaria de ese poder, que debía ocurrir en épocas especiales para habilitar a la iglesia a hacer una obra especial. Tremendos. Dios nos ha permitido darnos ese poder en épocas especiales para hacer una obra especial. Interesante. En este sentido, la lluvia temprana, que fue el primer cumplimiento de la promesa profética, capacitó a los apóstoles a realizar su obra prodigiosa. Interesante, ¿verdad? Ellos estuvieron en el Pentecostés, recibieron después de 50 días que Jesús ascendió al cielo el poder del Espíritu y salieron y hablaron en otros idiomas y bautizaron como a 3,000 personas en un solo día. ¿Qué tal poder que el Espíritu Santo llegó en la lluvia temprana? Ahora, pero la lluvia tardía, ¿va a ocurrir algo parecido? Veamos. La lluvia tardía que ha de ocurrir en nuestros días permitirá que la iglesia finalice, miren, interesante, la lluvia tardía que va a ocurrir en nuestros días permitirá que la iglesia finalice la gran tarea evangélica según el plan de Dios. Es decir, que la lluvia tardía nos va a ayudar a terminar a predicar el evangelio a todo el mundo. Interesante. La lluvia tardía será uno de los sucesos más importantes de la historia de la iglesia y debe constituir el objeto de nuestras más fervientes plegarias y de nuestras más ardorosa preocupación. Si bien ya estamos viendo aislados, pequeñas gotas, la lluvia tardía en toda su prodigiosa plenitud descenderá cuando la mayor parte de la iglesia, tantos ministros, pastores y laicos, pase por el reavivamiento y la reforma necesarios. Esos son otros dos temas bonitos que ojalá Dios nos dé la oportunidad de estudiar, el reavivamiento y la reforma. Entonces, para poder recibir ese Espíritu Santo, primero tenemos que tener un reavivamiento y una reforma y cumpla con las condiciones requeridas. Ah, interesante, hay condiciones para recibir el Espíritu Santo. O por lo menos la lluvia tardía, ¿no? Sigamos leyendo. Joel capítulo 2, versículo 23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. eh, la lluvia temprana, ¿verdad? Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. Y Joel 2:28 al 31. Y después de esto, derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es decir, antes que Jesús venga por segunda vez, tendremos el poder del Espíritu Santo. Y esta promesa se repite en el libro de Hechos, capítulo 1 del 17-19. Vamos a leer Oseas capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el arca dispuesta a su salida,
y vendrá a nosotros como lluvia tardía y temprana a la tierra. Leamos acá un libro de la hermana White, Hechos de los Apóstoles, página 45. Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. Tomaron esos símbolos, uh, tomaron de la naturaleza ese fenómeno de la lluvia para predecir o anunciar un derramamiento de la gracia del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. En ese tiempo, descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Y aquí va a haber un tema interesante acá en Primeros Escritos, porque lo vamos a estudiar el día viernes, es el fuerte pregón o el fuerte clamor. Entonces, la lluvia tardía prepara a los hijos de Dios con el mensaje, para dar un mensaje muy fuerte del tercer ángel, en la cual sabemos que anuncia que no debemos adorar en el domingo ni dejarnos poner la marca de la bestia, que es la ley dominical obligatoria, para subsistir durante las plagas. Interesante. Review en Herald del 27 de mayo de 1862. Vamos a leer qué dice la hermana White en este periódico. Dice, es la lluvia tardía que los reaviva y los fortalece. ¿A quiénes? A los hijos de Dios para pasar por el tiempo de angustia. Así que hermanos, para poder pasar nosotros el tiempo de angustia, que es el tiempo de persecución, que es el tiempo en la cual el pueblo de Dios va a predicar a voz en cuello sobre la bestia. Eso lo vamos a ver el día viernes, cuando nosotros estudiemos el tema del fuerte clamor. Entonces, para poder pasar ese tiempo de angustia, aún pasar las 7 postreras plagas, en el gran tiempo de angustia, nosotros debemos recibir la lluvia tardía, que no es más otra cosa que el poder del Espíritu Santo en nosotros para poder predicar el Evangelio. Muy bien, sigamos entonces. Conflicto de los siglos, página 669. Esta obra, la de la lluvia, será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, ellos predicaban en un solo día, se bautizaban 3.000, la lluvia temprana, para hacer crecer la preciosa semilla, así también en la lluvia tardía, que será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Y nosotros sabemos que la cosecha, según la parábola de la semilla, ¿verdad? Es el fin del mundo, es decir, la segunda venida de Cristo. Quiere decir que el propósito de la lluvia tardía es para que las personas decidan el momento de su salvación. Si eligen estar con Dios o eligen el enemigo de Dios. Madurar la cosecha. Importancia y necesidad de la lluvia tardía. Esta bendición prometida, pedida con fe, trae consigo todas las bendiciones. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, quien está listo para abastecer
a toda alma según su capacidad de recepción. Obreros Evangélicos, página 302. Las virtudes y bendiciones cristianas son frutos del Espíritu Santo. Ahí está en Gálatas 5, ¿verdad? Amor, paciencia, benignidad, mansedumbre. Muy bien. En ningún punto de nuestra experiencia podemos dejar de contar con la ayuda de aquello que nos hace idóneo para hacer el primer comienzo. Las bendiciones recibidas bajo la lluvia temprana no son necesarias hasta el fin. Así que eh, hemos escuchado también decir, ¿no? Primero tenemos que recibir la lluvia temprana y luego recibir la lluvia tardía. Muy bien, este es un símbolo que utilizamos cuando nosotros nos referimos a lluvia temprana, a preparar nuestras vidas en el día a día, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Orando, estudiando la lección, cantando, testificando. Entonces nos preparamos y el Espíritu Santo viene y nos da los dones, ¿verdad? Paz, paciencia, benignidad, amor. Entonces ahí nosotros eh, podemos tener esa lluvia temprana para luego recibir la lluvia tardía. A ver, acá tengo un hermano que le mandé el link, dice que no entra. A ver, lo voy a copiar nuevamente para que puedan entrar. Muy bien, ya le mandé. Sigamos entonces. Dice acá, eh, nos quedamos acá. Las bendiciones recibidas bajo la lluvia temprana no son necesarias hasta el fin. Sin embargo, estas olas no serán suficientes. Mientras albergamos las bendiciones de la lluvia temprana, no debemos, por otra parte, perder de vista el hecho de que sin la lluvia tardía, para llenar la espiga y madurar el grano, la cosecha no estaría lista para la siega y el trabajo del sembrador habría sido en vano. La gracia divina se necesita al comienzo, se necesita gracia divina a cada paso de avance y solo la gracia divina puede completar la obra. No habrá ocasión de descansar en una actitud descuidada. Nunca debemos olvidar las amonestaciones de Cristo. Velad en oración. Velad, velad quiere decir no dormir, ¿verdad? Velar. Orando en todo tiempo. Una conexión con el agente divino, o sea, con el Espíritu Santo, es esencial para nuestro progreso en todo momento. Por eso es importante la oración. Es muy importante la oración. Podemos haber tenido una medida del Espíritu de Dios, pero por la oración y la fe continuamente, hemos de tratar de conseguir más del Espíritu Santo. No debemos nunca cesar en nuestros esfuerzos. Si no progresamos, si no nos colocamos en la actitud de recibir tanto la lluvia temprana, ¿verdad? En nuestra oración, al levantarnos temprano, al estudiar la Biblia, testificar. Entonces, como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad descansará en nuestra propia puerta. Testimonio para los ministros, página 516 y 517. Promesas y disposición de Dios. Veamos aquí. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que la riqueza de sus gracias no huyen a los hombres sobre la tierra. Si todos lo quisieran, si todos deseáramos el Espíritu Santo, todos seríamos llenos del Espíritu. El Señor
está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven, que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo semanal, el bautismo mensual, el bautismo anual. No, dice acá, por el bautismo diario del Espíritu Santo. Y eso es el secreto que tuvo Jesús en la tierra. Él diariamente, a través de la oración, buscaba el bautizo del Espíritu Santo. Así que es interesante, ¿verdad? Nosotros debemos orar siempre, cada día, pidiendo a nuestro Dios que nos dé una porción más del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, página 41. Ahora vamos aquí en este periódico Review and Herald, 19 de marzo de 1895. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. Miren, la iglesia, en el futuro va a venir el Espíritu Santo como la lluvia tardía, pero es el privilegio de la iglesia, ¿cuándo? Ahora mismo. Qué bonito, ¿verdad? No debemos nosotros decir, no, el Espíritu Santo, la lluvia tardía, al final, ¿cuándo llegará? Sino, es el privilegio tenerlo ahora mismo. Sigue diciendo acá la hermana Juan, buscadlo, orad por el Espíritu Santo, creer en el Espíritu Santo. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. Qué bonito. Vamos acá a Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 20. En este mismo momento, su Espíritu Santo y su gracia son para todos los que los necesitan y quieren aceptar su palabra al pie de la letra. Hay condiciones también para recibir la lluvia tardía, ¿verdad? Dice acá, ¿por qué no ha descendido ya la lluvia tardía? Las promesas de Dios para nosotros. El tiempo es ahora y el Señor está ansioso de cumplir lo prometido. ¿Por qué entonces la lluvia tardía puede demorarse? Porque como todas las promesas de Dios está sujeta a condiciones. Lo hemos visto en la escuela sabática, ¿verdad? Pasada. Los pactos están establecidos bajo condiciones que deben cumplirse. Nótense las frases en cursiva de los siguientes párrafos inspirados. Deseado de todas las gentes, página 626. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos, pero como toda otra promesa nos es dada bajo condiciones. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, y Él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza espiritual. Miren, tremendo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Tremendo, ¿no? Llegar a predicar en un solo día y bautizar a 3,000, tremendo, como lo hacían los apóstoles. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos
las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Entonces debemos que practicar, ¿verdad? No solo teoría, sino ejemplificar a través de la práctica. Podrá estar derramándose en los corazones en torno de nosotros, pero no la discerniremos ni la recibiremos. Si no nos colocamos en la actitud de recibir tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad descansará en nuestra propia puerta. Y pasemos ahora a enumerar algunas de las condiciones. 1. Sentir la necesidad del Espíritu Santo y orar por él. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual. Tremendo. Aquella hermano cristiano adventista que piense poco en el Espíritu Santo, que no tenga ese deseo del poder del Espíritu Santo, ¿qué va a haber? Una sequía espiritual. Va a seguir con los enojos, con los gritos, ¿no? Va a seguir haciendo cosas negativas, cosas malas. Dice acá, se verá sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muertes espirituales. Tremendo, ¿no? Así estemos vivos, estamos yendo a la iglesia solo a calentar banca cuando ya estamos muertos espiritualmente. Cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia, y que traería todas las demás bendiciones en su estela. Falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu Santo? ¿Por qué no hablamos de él, oramos por él y predicamos respecto a él? Interesante, ¿no? Muy poco en las iglesias se predica o se enseña sobre el Espíritu Santo. Más hablamos sobre la vida de Jesús, sobre las historias de Jesús, hasta sobre el Padre, ¿no? El plan de redención, pero muy poco hablamos sobre el Espíritu Santo. Queridos hermanos, si se corta el link por el tiempo del Zoom, entramos al mismo link con la misma clave, ¿ok? Para poder terminar el tema el día de hoy. Entonces sigamos. ¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu? Puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder. ¿Por qué no hablamos de él, oramos por él y predicamos acerca de él? Todo obrero debiera solicitar a Dios, ¿qué cosa? El bautismo del Espíritu Santo. Qué bonito. Todos debemos pedir el bautismo del Espíritu Santo. Oremos con corazón contrito, con el mayor fervor, para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los aguaceros de gracia caigan sobre nosotros. Mientras oráis, creed, confiad en Dios. Es el tiempo de la lluvia tardía, cuando el Señor dará liberalmente de su espíritu. Sed fervientes en la oración y velad en el Espíritu. El Espíritu Santo será derramado sobre todos los que están pidiendo el pan de vida para darlo a sus vecinos. El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria. Mira, interesante, Apocalipsis 18, eso lo vamos a ver, si es la voluntad de Dios, el día viernes, en el fuerte clamor. Dice, no acontecerá este derramamiento de la lluvia tardía, la efusión del Espíritu Santo, no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia, interesante esa palabra experiencia, lo que significa ser colaboradores de Dios. Experiencia. Eso es un significado también de perfección.
sé perfecto como vuestro Padre sea perfecto. Entonces, eso lo estudiamos, ¿verdad? En un tema aquí en el grupo, que eso es a través de la experiencia. Cuando nos batamos consagrando plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu Santo. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. Tristemente, ¿no? Tristemente. Hermanos, si se termina el Zoom, entramos en el mismo link, no se olviden, ¿ya? Sigamos. Las convocaciones de la iglesia, tales como las reuniones generales, las asambleas de la iglesia local y todas las oportunidades en que hay un trabajo personal por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y tardía. Pero a veces no nos gusta congregarnos, ¿no? Convoca a la iglesia, vamos en las mañanas a reunirnos para orar, vamos a, no sé, a hacer planes, invitan en la tarde y solo 4 gatos vamos a la iglesia, ¿no? Entonces, cuando Dios quiere derramar el Espíritu Santo ahí, nosotros no colaboramos con Dios. Muy bien, sigamos. No es una ley inmutable de que todos los que asisten a las reuniones generales o a las reuniones locales reciban grandes provisiones del cielo. Las circunstancias pueden parecer favorables para un rico derramamiento de la lluvia de gracia, pero Dios mismo es quien debe ordenar a la lluvia que caiga. Por lo tanto, no debemos ser remisos en la súplica. No debemos confiar en la forma ordinaria de actuar de la providencia. Debemos orar para que Dios abra las filas de las aguas de vida y nosotros mismos debemos recibir el agua viva. Oremos con corazón contrito, con el mayor fervor, para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los aguaceros de gracia caigan sobre nosotros. En toda reunión que asistamos, debe ascender nuestras plegarias para que en este mismo tiempo Dios imparta calor y humedad en nuestras almas. De la lluvia tardía, cuando el Señor dará liberalmente de su Espíritu Santo. 2. Experimentar primero la lluvia temprana, ¿verdad? Lo que comentamos. Esto implica la confesión completa y el perdón del pecado, la limpieza de toda contaminación, la oración ferviente y la consagración de sí misma a Dios en una palabra, el crecimiento constante en las gracias cristianas, aprovechando las oportunidades presentes. Muchos han dejado en gran medida de recibir la primera lluvia, o sea, la lluvia temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto así para ellos. Esperan que la falta de la lluvia temprana sea suplida por la lluvia tardía. Cuando sea otorgado la abundancia más rica de la gracia, se proponen abrir sus corazones para recibirla. Están cometiendo un terrible error. Entonces, primero nosotros tenemos que recibir la lluvia temprana. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano, al darle su luz y conocimiento, debe progresar continuamente. Todo individuo debe comprender su propia necesidad. ¿Y cuál es nuestra necesidad? Buscar a Jesús, ¿verdad? Si tenemos algún pecado acariciado, orar al Señor para que Él nos pueda ayudar a dejar ese pecado que a veces nos gusta, ¿no? O eso que estamos actuando mal. La lluvia temprana, por eso dice confesión completa y perdón del pecado. Es decir, tener un corazón transformado, una vida ya consagrada. No podemos buscar la lluvia tardía
mientras nuestro corazón, nuestra vida todavía sigue haciendo cosas malas, ¿no? Haciendo pecado. No podemos recibir la lluvia tardía mientras estamos en esa condición. Muy bien. Dice acá, el corazón debe ser vaciado de toda contaminación, interesante, y limpiado para la morada interna del Espíritu Santo. A nosotros nos gusta, ¿no? Por decir, estar en un ambiente bien limpio, bien aseado, que huela rico, ¿no? Así también el Espíritu Santo necesita que en nuestras vidas estemos en una morada interna limpia para que Él pueda vivir con nosotros. Fue por medio de la confesión y el perdón del pecado, por la oración ferviente y la consagración de sí mismos a Dios, como los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Bien interesante cómo se prepararon ellos, a través de la oración ferviente. La misma obra, solo que en mayor grado, debe realizarse ahora. Entonces, el agente humano tenía solamente que pedir la bendición y esperar que el Señor perfeccionara la obra concerniente a él. Es Dios el que empezó la obra y es Dios quien la terminará, haciendo al hombre completo en Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? Pero no debe haber descuido de la gracia representada por la primera lluvia. Solo aquellos que estén viviendo a la altura de la luz recibirán mayor luz. Interesante. Solo aquellos que estén viviendo a la luz que ya tienen, recibiremos mayor luz. A menos que estemos a ver, vamos a pedir a Yolanda Mejía si puede apagar su micrófono. A ver, o lo puedo acá silenciar. Muy bien, ya está. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificado de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones en torno de nosotros